Con un atento saludo, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra temática general acerca de la historia de México, de la época del Maximato, que fue tan importante para formar a este país, para deformar a este país y que ya se empieza a enderezar. Bueno, pues hemos estado leyendo las declaraciones ante la policía, ante el Ministerio Público, del asesino Toral y las personas que quiso implicar el gobierno, como la madre Conchita, en ese crimen. Ahora vamos a seguir dándole lectura a esas declaraciones que, bajo nuestro punto de vista, en sí son muy importantes y son parte de la historia de México. Bueno, Manuel Trejo, dinamitero de la Cámara de Diputados. Estas declaraciones las hemos obtenido todas del periódico Excelsior de julio de 1928. Resalta el articulista de Excelsior que las declaraciones de Ignacio Trejo Morales y de Jorge Fernández Gallardo Pavón, hermano y primo, respectivamente, de Manuel Trejo, fueron muy importantes. Manuel Trejo, dinamitero de la Cámara de Diputados y que le prestó la pistola a Toral con la que éste mató a Obregón. Ignacio Trejo, hermano de Manuel, declaró ser originario del Distrito Federal, soltero de 22 años de edad. Eran unos chamacos, eran unos muchachitos, con domicilio en Jardín Hidalgo 15, en la municipalidad de Guadalupe Hidalgo, Distrito Federal, que desde hacía 4 años aproximadamente trabajaba en el departamento de cobranzas del periódico Excelsior, que era hijo de Josefina Morales, viuda de Trejo, y hermano de Manuel, Carlos, Blanca, Teresa y Luisa, y primo de Jorge Gallardo en segundo grado. Bueno, estamos viendo cómo durante nuestros programas, cómo había una gran cantidad de viudas en México en esa época. ¿Por qué? Pues la situación económica o política no sabemos, pero dejaban a las mujeres viudas con un montonal de hijos. Que su hermano Manuel estudió su educación primaria en una escuela católica de la villa de Guadalupe y que aproximadamente hacía 4 años entró a trabajar en la Ciudadela por recomendación de Fernando Becerril, director de la fábrica de Santa Fe, que recién salido de la Ciudadela ingresó a laborar en calidad de escribiente en el Monte de Piedad, en la sucursal ubicada en 5 de febrero, esquina Regina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Percibía 120 pesos mensuales, dando 60 para los gastos hogareños y que se quedaba con 40 para los suyos propios. Con quienes tenía mayor amistad era con sus compañeros del Monte de Piedad, José Luis Hernández y otro de apellido Salas. Su hermano era afecto al fútbol y pertenecía al equipo Modelo, formado con muchachos reclutados en Guadalupe Hidalgo. Era paseador y noviero. Al parecer la novia que más había querido era Concepción Aspe, que vivía en la calle de Sinaloa. Ignacio declaró que al día siguiente de la explosión en la Cámara de Diputados, yendo en el tranvía de Guadalupe Hidalgo hacia la villa, subió su primo Jorge Gallardo, diciéndole que Manuel ya había metido a toda su familia en un gran lío, pues junto con otro individuo, casi un loco de ideas tremendas, colocó la bomba en la Cámara de Diputados.
Se dirigieron al centro recreativo de la villa, en donde los alcanzó Manuel, ratificando lo dicho por Gallardo, quien hizo ver la necesidad de que Manuel saliera urgentemente de México, para lo cual él le ayudaría. Al día siguiente Manuel salió temprano y ya no regresó a su casa. Su primo Gallardo por la noche le informó a su mamá acerca de la situación de su hijo. Desconocían el estado de Manuel hasta que una señora le dio alguna información, pero como a los 10 días de su ausencia, Manuel hizo llegar a su madre una nota diciéndole que podían verse en el jardín de la colonia Santa María la Ribera. En efecto, vieron esa noche a Manuel en el sitio convenido, pero este no les notificó el lugar de su residencia, donde se hallaba escondido, mismo que hasta entonces desconocían. Jorge Gallardo dijo a Manuel que Manuel nunca usó pistola. Cuando le mostraron a Ignacio el arma usada por Toral, manifestó no habérsela visto nunca a Manuel, y que él no conocía a Toral. Que de ser cierto la afirmación, lo afirmado por Toral, de que Manuel Trejo le prestó el revólver, entonces alguien se lo hizo llegar a Manuel o le facilitó para que pudiera hacerse del arma. Declaró que Manuel era incapaz de haber actuado por sí mismo en los 2 actos que le imputaban, y que si así hubiera obrado, lo más seguro es que lo hizo inducido por alguien más. Que su hermano no era ni político ni católico fanático, además de su corta edad, 20 años. De su primo Jorge Gallardo, dijo que trabajó hacía 6 meses en Ferrocarriles Nacionales de México y que luego puso una peletería en la calzada de Guadalupe con dinero prestado. Ignacio respondió que no cuando le preguntaron si conocía a la señora María Luisa Peña, viuda de Altamira, a Concepción Acevedo, la madre Conchita, y a los padres Méndez y Jiménez. Ahora vamos a leer la declaración de Jorge Fernández Gallardo. Dijo ser originario de Guadalupe, Hidalgo, Distrito Federal, soltero, de 23 años, como decimos, eran unos muchachitos, comerciante y con domicilio en Morelos 15, de Guadalupe, Hidalgo. Que era hijo de María Pavón, viuda de Gallardo, teniendo 5 hermanas, Catalina, Ángeles, María Luisa, Consuelo y Sara. María Luisa trabajaba en ferrocarriles como taquígrafa de la auditoría de pesadores y auditores de carga, y que era quien sostenía el hogar. Su hermana Sara estaba casada con el abogado Ismael Barrera. Afirmó que después de haber hecho sus estudios primarios en una escuela de gobierno, entró a trabajar en la droguería de José Ulein Sucesores, ubicada en la calle de Bolívar, entrando posteriormente a Ferrocarriles hasta diciembre del año pasado, el año anterior. Lo cesaron de Ferrocarriles debido a que fue encarcelado en los sótanos de la Inspección General de Policía durante 1 mes 14 días, debido a que le fue interceptada una carta que envió a su amigo José Bracamontes, residente en San Antonio, Texas, diciéndole que no viajara a la Ciudad de México porque estaban cometiéndose asesinatos, como el perpetuado en contra del ingeniero Segura Vilchis, que fue fusilado porque él sí confesó ser autor
de un atentado con bomba en contra de Obregón en Chapultepec, dentro de la Inspección General de Policía, que una vez libre anduvo sin trabajo como 2 o 3 meses, por lo que partió hacia Los Ángeles, California, con 100 pesos que le dio su hermana María Luisa, quien además le consiguió un pase para los ferrocarriles, y con otros 100 pesos que le regaló su prima hermana Isabel Herrera de Castelazo en Los Ángeles, California, alojándose en la casa de su primo Carlos Barros. Bueno, pues qué terrible cómo el gobierno de Calles se metía a espiar en la correspondencia privada de las personas, en las cartas, en las misivas que privadamente la gente se enviaba. Eso era una actitud fascista de parte del gobierno de Calles. Regresó a México, en donde estuvo otros 2 meses sin trabajo. Entonces empezó el proyecto de poner 2 peleterías, una que tenía en la calzada de Guadalupe 90, y que para abrirla celebró un contrato con la señorita Soledad Pardo y con el padre de esta, por el cual le suministraron la maquinaria, quedando Gallardo de pagar 60 pesos mensuales en calidad de renta y obligándose a comprarla al término de 1 año, que la otra peletería la tenía establecida dentro del portal de Guadalupe Hidalgo, invirtiendo en ese negocio 300 pesos que le fueron prestados por las señoritas Ramírez Menfil, e igual cantidad le prestó la señorita Soledad Pardo. Dijo que conoció a Concepción Acevedo porque ésta le obsequió un par de zapatos de hule y un suéter cuando estuvo preso en la Inspección General de Policía. Concepción Acevedo, la madre Conchita, entraba, como otras señoras, a hacer regalos a los presos. Cuando obtuvo su libertad, acudió a darle las gracias, acompañado por sus amigos Rafael Enríquez, José Luis Hernández, Carlos Rodríguez y su primo Manuel Trejo, a quien dejó fuera de la casa, que estaba situada en la calle de Alzate o Zaragoza, y que platicando con la superiora, ésta se enteró que sus acompañantes se quedaron fuera y le dijo que los hiciera pasar, por lo que estuvieron platicando todos un rato más con la religiosa. Pues esta era la declaración de este otro implicado falsamente en el crimen de Obregón, y que nos muestra cómo la Iglesia Católica pues adoctrinaba a estos jovencitos 22, 23, 20 años para pues sumergirlos en actividades fanáticas, poner bombas, hacer la guerra cristera en contra del gobierno para defender los propios intereses anticonstitucionales de la Iglesia Católica, cuando Calles quiso aplicar las leyes, la Constitución, para meter al orden a la Iglesia. ¿Cómo respondió la Iglesia? Con violencia y manipulando a estos jovencitos de 20, 23, 24 años para sus propios intereses. Pero de estas declaraciones de los detenidos en el crimen de Obregón, falsamente acusados de su participación en él, continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace Algún Tiempo en Ese Lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.